Bienvenidos a BTC Consulting un día más. Hoy vamos a hablar de mi aventura por Latinoamérica, por Argentina y por Costa Rica, que la verdad que ha sido una gran experiencia tanto por la BISConf una vez más como por Blockchain Jungle, que ha sido la primera vez que iba. Y para charlar de ello, pues tengo por aquí a Decentra, que es el que organiza la gran conferencia de Madrid, Watch Out Bitcoin. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Álvaro? Pues todo muy bien. Aquí esperando a ver que nos cuentes qué tal te ha ido a ti, qué tal fue la experiencia y vamos a hablar un poquillo de ello. Pues la verdad que fantástico porque nada más llegar a Argentina me recibieron los buenos argentinos con un asado que hizo Ariela Aguilar, un gran bitcoiner de Argentina, en la casa de la gran Jimena, que es la vecina de arriba de Kirchner, que es la que le pone pancartas por la fachada, metiéndose con ella, donde publica las sentencias y que es una grandísima persona. Así que la verdad que empezamos súper bien. Y luego ya pues he empezado la maratón de conferencias porque tuve 5 paneles en un día que la verdad que fueron un poco locura. No sé si vosotros seguisteis la BISCOM desde Twitter o desde redes sociales o qué visteis. Sí, yo estuve un poco al pendiente sobre lo que estaba pasando ahí en redes sociales para poder estar al tanto de lo que estaba ocurriendo y se ve que fue una locura, ¿no? Que había, además de la calidad de la gente que va y de los temas que se trataron, pues que había una cantidad de gente, vamos, impresionante, ¿no? Sí, en la BISCONF siempre hay pues en torno a 8.000, 10.000 personas, una cosa así, y la verdad que es una conferencia extremadamente multitudinaria. Sobre todo sorprende mucho porque tiene un montón de stage, de escenarios, y todos están llenos. Es una cosa alucinante, ¿no? El primer panel que tuvimos fue con Luna, con Adrián Bernabeu, con Lore, con el que tiene el podcast de Bitcoin Libertario, y era sobre la pastilla naranja, ¿no? Sobre cómo y por qué te cambia Bitcoin. Y la verdad que fue un panel de estos que yo creo fue de los que van a ser míticos de esta conferencia, ¿no? Porque fue muy cercano, porque cada uno iba hablando pues de cómo cambiaba Bitcoin a la gente, qué era lo que había cambiado en ti, y la verdad que lo moderó muy bien Agustín, que es el que lleva la cripta, y nos preguntaba pues cuál era la película más Bitcoiner para cada uno, ¿no? Claro, una por supuesto Matrix, no podía ser otra, y a mí me pareció que está muy bien vinculada con In Time, ¿no? Esta película donde al final te ponen en un relojito pues el tiempo de vida que te queda y cómo lo vas gastando, lo puedes ir comprando, lo puedes ir robando. Pues un poco yo creo que eso se relaciona muy bien con el dinero, ¿no? Porque al final, y con la riqueza, porque al final es por eso, por lo que trabajamos, ¿no? Y al final el trabajo nos lleva tiempo también. Entonces toda esa parte yo creo que es fundamental analizarla también desde esa perspectiva. Y había una persona de China también, ¿no? En el panel. Sí, venía de Hong Kong, es este hombre que tiene el de Libertarian Podcast y viene de Hong Kong directamente y la verdad que también muy bueno. Y la verdad que o sea, fue un panel de los que la gente disfrutó porque se veía que todos nos llevamos muy bien, que hay muchas sinergias, que hay mucha gracia entre todos y la verdad que es uno de los grandes que van a disfrutar. ¿Otros paneles hubieron? ¿Qué otros temas se fueron tocando? Pues mira, tuve otro sobre si Bitcoin es libertario, que nos tocó ahí hacer un poquito de abogado del diablo, porque claro, me subieron con Adam, moderaba Gonzalo Blusón y estaba también Ariel Aguilar, así están todos los miembros del Partido Liberal Libertario de inicio en Argentina, entonces era un poco complicado que saliese un debate de ahí y no hubiese trifulca. También tuvimos por qué Bitcoin debería ser un contenido independiente en las universidades y la verdad que en Argentina están haciendo mucho trabajo también en ese sentido. Nosotros aquí en España pues tenemos el máster de la Universidad de las Hespérides que también ha funcionado muy bien. Y allí en Argentina están adoptando un poco la estrategia de infiltrarse, ¿no? Se infiltran en todos los másters de cripto blockchain y meten ahí Bitcoin, ¿no? Hoy vengo a hablar, contaba Manu Ferrari, ¿no? El presidente de la ONG Bitcoin Argentina. Hoy voy a hablar de blockchain y vamos a hablar de Bitcoin, ¿no? Y así era un poco en todos lados, porque al final Bitcoin tiene muy mala prensa en todo el mundo académico y siempre los programas que gustan son los de finanzas descentralizadas, los de blockchain y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, hacen mucho trabajo allí y muy bien, y la verdad que con mucho cariño con todos ellos. Luego uno de los paneles que también me gustó mucho fue el de ciudadelas y jurisdicciones especiales basadas en Bitcoin, ¿no? Claro, aquí nos vinieron a hablar, ese fue el segundo panel que modero en mi vida, porque el primero fue en Watch Out, también sobre educación, y era nos vinieron a hablar de Liberland, nos vinieron a hablar de Próspera,
¿no? Y de todo ese tipo de jurisdicciones que están empezando a proliferar por ahí. Y la verdad que es muy interesante ver cómo desafían los estados, los problemas que tienen, cómo tratan de solucionarlos, cómo avanzan, ¿no? Porque al final son proyectos que cada uno tiene sus diferencias y sus dificultades, pero son muy interesantes, ¿no? Próspera está en Honduras y se acogen un poco a la zona económica exclusiva, pero claro, al final los estados pues siguen poniendo ahí problemas, trabas y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque al final no les gusta que haya libertad por el mundo, por lo general. Y el último panel pues era sobre autores y libros de Bitcoin, ¿no? Y ahí pues también estuvimos muchos y estaba el libro de Gaku también, de economías circulares de Bitcoin y otros tantos. Y la verdad que el gusto que da que cada vez hay más escritores sobre Bitcoin y se trabajan más temas, ¿no? Entonces, la verdad que fue un día para mí extremadamente intenso porque tuve 5 paneles en un día y luego volaba por la noche a Costa Rica, pero la verdad que Argentina siempre, o sea, es un espectáculo. La verdad que la BitConf es una experiencia increíble. Rodo, que es el gran organizador incansable, siempre lo hace muy bien y la verdad que te vas con un sabor de boca siempre bueno, ¿no? Sobre todo por el asado. El asado argentino está muy rico. Oye, pero antes de volar a Costa Rica y conocer un poco las impresiones, porque yo sé que cuando, bueno, lo sé por experiencia propia, por Watch Out Bitcoin, cuando organizas un evento, dentro del evento, pues es toda una experiencia, pues, estar rodeado de gente que a lo mejor está vibrando en en la misma sintonía que tú, pero fuera, ¿cuál fue tu percepción? ¿Qué cambios ves con respecto a otros años que ha sido argentino? Porque ha sido prácticamente todos los años, que los últimos 3 o 4 años, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto? ¿Ha mejorado, ha empeorado, más caro, más barato? ¿Cuál es tu percepción de la gente de a pie, por llamarlo de alguna manera? Sí, ya es el cuarto año que voy seguido a Argentina. La verdad que el primer año que fui 1 euro se cambiaba por 280 pesos y este año 1 euro se cambiaba por 1.500, 1.600 pesos. O sea que siguen teniendo una inflación fuerte, aunque es verdad que se ha reducido, ¿no? Es decir, ha frenado la velocidad a la que crece la inflación de forma muy significativa, ¿no? Por ponerlo en perspectiva, pues el primer año se cambiaba por 280, el segundo por 900, el tercero por 1.200 y ahora simplemente por 1.500, ¿no? Entonces, la inflación más o menos se calcula que ha crecido un 30%, que para Europa pues nos parece una burrada, pero cuando vienen de inflaciones del 300%, pues se ha mantenido bastante bien, ¿no? Entonces, la previsión para el año que viene es que se mantenga en el 16%, que sigue siendo muy alta, pero claro, es que se sigue frenando el crecimiento de la inflación. Entonces, pues bueno, es verdad que el camino de Argentina no es fácil, pero sí que a pie de calle pues se ve una cosa que es esperanza, ¿no? Es decir, la gente confía en Milei. Yo siempre me gusta mucho preguntar a los conductores de Uber y a los trabajadores de las tiendas, porque al final son los que te dan un poco esa sensación a pie de calle, ¿no? Y la verdad que la gente muy contenta, no por el lado de que les esté yendo muy bien, sino por el lado de que tienen esperanza. Es decir, que están viendo que las medidas y los sacrificios y el esfuerzo que están haciendo están dando frutos. Y al final yo siempre suelo comparar, a mí me gusta mucho comparar a Argentina con un barco que iba hacia el precipicio y ha cambiado de sentido. Entonces se ha alejado del precipicio, se está alejando del precipicio, ¿no? Por el contrario, a mí España me parece que aunque esté más atrás, pero va directa a ese precipicio, ¿no? Y cambiar pues cuesta más, ¿no? Entonces, aunque Argentina todavía parezca que está cerca del precipicio, pero está yendo en dirección contraria, ¿no? A España todavía yo creo que vamos a tener muchas más dificultades. Entonces, en ese sentido, pues la mejora de Argentina viene sobre todo desde el punto de vista de la esperanza, ¿no? Antes la gente no tenía y ahora sí. Ahora la gente está volviendo a Argentina, porque es algo que les apasiona y que les ilusiona vivir ese momento de cambio histórico. Entonces yo creo que en ese sentido muy bueno. No, y esto que comentas es muy importante porque mucha gente a lo mejor no está cercana a Argentina, no lo vive igual, pero es cierto que muchísima gente se tuvo que ir de Argentina y que ahora pues se empieza a percibir que mucha gente dice, oye, ya a mí me gustaría volver y muchos están volviendo, ¿no? Y eso es una buena señal. Cuando te vas es una mala señal porque huyes, como está pasando en España, ¿no? Que mucha gente se está yendo a Andorra y demás porque ven que aquí se le asfixia y en Argentina está pasando un poco lo contrario que comentas, entonces eso pues es una buena señal. Genial. Y si te parece, pues volamos ahora a Costa Rica, ¿no? ¿Qué tal por ahí? Bueno, primero, viendo un poco la gente que participaba, madre mía, vaya panel, ¿no? David Chown, Peter Todd, Bill Silverman, Diana Mondino, o sea, vamos, gente de primerísimo nivel, que aquello tuvo que ser pues una experiencia fantástica.
La verdad que es alucinante la gente que consiguieron llevar, porque tener a varios cypherpunks por allí, pues no estaría fácil. Y la verdad que también tuvo mucho éxito la conferencia para Costa Rica, porque fueron más de 4.000 personas. Son conferencias muy grandes, la verdad, y son prácticamente seguidas, ¿no? De hecho, se solapan en algunos días. Entonces, ver a toda esa cantidad de gente en Latinoamérica reunida en conferencias tan grandes, pues es alucinante, ¿no? Igual que nuestros amigos argentinos me recibieron con un asado según me bajaba prácticamente del avión, pues allí me recibía prácticamente Peter Toth en el ascensor, ¿no? Subiendo al hotel, así que la verdad que te juntas con personas extraordinarias y muy cercanas, muy cariñosas. El entorno, la verdad que era maravilloso, porque Costa Rica, yo, es un país exageradamente bonito, o sea, es bello, vas por donde vayas, todo muy bonito. La verdad que a mí es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Lo bonito que era todo el paisaje de Costa Rica, la verdad que era espectacular. Y la gente muy alegre y muy feliz. La verdad que eso es una cosa a remarcar completamente de Argentina, ¿no? Donde pues vimos a Eugenio, vimos a Luis, vimos a varios también de los chicos que están trabajando con Bull, que la verdad que están haciendo buen trabajo por allí. Francis estuvo también, por cierto, en Argentina. Y la verdad que todo fantástico, ¿no? Por la parte de la conferencia, pues al final pensad que es una conferencia más de tecnología, ¿no? Pues no solo meten, vamos, de hecho Bitcoin es como lo raro, es como lo extraño, como ¿por qué vamos a hablar de Bitcoin si eso ya está como pasado de moda, ¿no? Y aquí pues habla mucho de blockchain, de tokenización, ¿no? La tokenización es un poco lo que se va comiendo las retóricas, de IA, de cosas así, ¿no? Pero en general, la verdad que la gente muy sorprendida, muy gratamente sorprendida por todo lo de Bitcoin, hasta el punto que se me acercó uno de los trabajadores que estaba grabando y me regaló uno de los billetes más bonitos, ¿no? Que es un billete de 5 colones, que la verdad que a mí me dejó alucinado, porque es un billete, no sé si se verá bien, pero es un billete precioso, o sea, es un billete muy bonito. Y yo digo, joder, lo primero me sorprendió que un técnico de grabación le impresionase tanto una conferencia como para venir a regalarme un billete, pero después cuando vi el billete, que es un billete histórico, digo, joder, es que el fiat se devalúa tanto que se devalúa hasta en la belleza, ¿no? Porque, o sea, imagina tener billetes así de bonitos. Es que hasta dices tú, joder, pues es que da gusto tener estos billetes, ¿no? Y ahora no valen para nada, ¿no? Parecen todos del Monopoly. Entonces te da hasta esa sensación de pobreza. Pero la verdad que la gente es extremadamente agradecida, les gustó mucho, sobre todo porque rompía un poco pero hablé de la filosofía de Bitcoin y rompía un poco con la tónica de las conferencias, ¿no? Que al final pues casi todas eran promociones o eran empresas que iban a hablar allí, o mucho aparte de compliance, ¿no? Al final en esta conferencia pues mucho se hablaba de eso, de el marco regulatorio, porque al final como cripto, IA, blockchain, todo está sometido a regulación, pues la parte de compliance importa mucho, ¿no? Y de repente escuchar una charla sobre los orígenes de Bitcoin, sobre los cypherpunks que estaban ahí hablando, ¿no? Que muchos no los conocían. O sea, a mí una de las cosas que me alucinaba era ver a Peter Toth pasear por ahí tranquilamente y que nadie le interrumpiese. O sea, era como, vale, ni siquiera saben quién es, ¿no? Pero bueno, eso también habla del camino que hay que recorrer, que todavía queda mucho por recorrer porque el conocimiento está todavía muy bajo hasta dentro de la gente que está dentro de industrias próximas o cercanas, ¿no? Claro, esto me viene a la mente un post, un tweet que hiciste estando por ahí, ¿no? Que hacía mención un poco a eso, ¿qué había detrás? ¿Cuál era el mensaje oculto detrás de ese tweet o de ese post? Que decías como, queda mucho por hacer con los blockchainers. Sí, al final te das cuenta de que la mayor parte de la gente todavía no ha salido de la narrativa cripto-blockchain y siguen ahí en la tokenización, que lo va a revolucionar todo y cosas así, y todavía no entienden lo que es Bitcoin. A mí eso es lo que más me sorprende, como pensar que Bitcoin es algo antiguo cuando todavía ni siquiera has entendido cuál es el propósito de Bitcoin, ¿no? Precisamente es quitar a esos terceros de confianza, ¿no? Y todo lo que se estaba vendiendo ahí, todo tenía terceros de confianza. Entonces, esta diferencia tan esencial, tan importante, pues yo creo que habló mucho en la gente, ¿no? El entender pues cómo puedes recuperar la privacidad en el ámbito digital, cómo puedes tener una propiedad absoluta. Esas cosas yo creo que son las que gustaron. Y te das cuenta, joder, de verdad, por el cariño que recibes y por el agradecimiento que recibes y por todo eso, pues te das cuenta de que lo necesitan también. Es decir, que la gente nos está explicando qué es lo que hay detrás de todos esos proyectos y de todas esas cosas. Y la verdad que es fundamental, ¿no? Y la verdad que a mí me encantó. A nivel organización, la conferencia fue extraordinaria.
La verdad que tuvo una calidad en la organización fantástica. Y en el resto de paneles, pues oye, había unos más interesantes, otros menos. Es verdad que había muchos sponsors pues, de todas estas industrias, pero bueno, al final ha sido lo normal y la tónica habitual también, ¿no? No todas pueden ser una conferencia Bitcoin only, como la gran Watchout. Así que mi enhorabuena por lo difícil que es organizar algo que se mantenga fiel a Bitcoin, ¿no? Sí, claro, organizar, bueno, además que hay diferentes tipos de conferencias, esta no se anunciaba, o por lo que sé, no se anuncia para nada como Only Bitcoin, sino es una conferencia de tecnología, por lo cual pues se entiende perfectamente que ese sea el mood que tengan, ¿no? ¿Tú cómo viste un poco, o cómo compararías después de esta experiencia, de este periplo que hiciste por ahí, la experiencia entre lo que se está viendo en América Latina en estas conferencias, pero no solamente en las conferencias, sino también la gente lo que percibe en cuanto a si se están haciendo los deberes versus lo que tenemos en Europa? Pues, a ver, yo tengo la sensación de que en Latinoamérica se ha adoptado más rápido la tecnología, en buena medida, es decir, la gente ha entrado antes a Bitcoin, pero ese haber entrado antes te ha generado una cierta sensación de seguridad respecto de lo que tienes, como si por haber entrado antes comprendieses mejor el activo, ¿no? Entonces yo me encuentro muchísima gente OGs de Bitcoin, especialmente en Argentina, ¿no? Que es un país que la verdad que tiene un nivel de avance y de profundización muy, muy, muy alto, probablemente sea de los más altos del mundo, probablemente junto a Estados Unidos. Pero es verdad que pues a lo mejor te encuentras con gente que tiene wallets en el móvil con cantidades ingentes de Bitcoin y dices tú, pero ¿sabes lo que estás haciendo? Y realmente, pues ese es un poco el susto, ¿no? Que te llevas, que es, oye, porque que lleves más tiempo en Bitcoin no significa que hayas hecho los deberes con Bitcoin, no significa que estés haciendo bien la custodia de tus fondos, ni que tengas eso seguro, por mucho que hayas aguantado ahí un periodo de tiempo largo. Entonces, un poco esa sensación mixta, ¿no? Aunque es verdad que tienen una ventaja enorme frente al resto en ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, los OGs que hay en Argentina, la verdad que son espectaculares, ¿no? En todo, tanto en divulgación como en llevar Bitcoin a la sociedad. Yo creo que ese trabajo lo han hecho extraordinario, ¿no? Y además está bien que haya sido Argentina, porque los argentinos tienen ese impulso natural a llevar a los demás conocimiento y cosas, ¿no? Entonces es fantástico. Por la parte de Costa Rica, es que te diría que muy poco. Es que prácticamente no había bitcoiners en esta conferencia, ¿no? Es verdad que luego hay una zona especial de Bitcoin Jungle donde sí que parece que se utiliza más Bitcoin y que más cosas, que no llegué a visitarla, pero la tónica general era como Bitcoin es una cosa del pasado, es algo anticuado que ya no vale, ¿no? Que hay cosas mejores. Entonces ahí ni siquiera había prácticamente nada, ¿no? Pero sí, en general yo creo que en Europa, sobre todo en español, ¿no? En español y en España estamos avanzando muchísimo a nivel de conocimiento. La verdad que estoy muy, 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 muy contento por ese lado, porque el nivel de conocimiento en las conferencias, el nivel de debate, el nivel de todo eso yo creo que lo estamos haciendo aquí de forma extraordinaria. Y allí más es como vivirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la BitConf es como vivir Bitcoin, es como vivir comunidades en Bitcoin, es convivir con personas que viven en Bitcoin, y eso en Europa es más difícil hacerlo, ¿no? Probablemente porque aquí estamos más acostumbrados a otros tipos de vehículos de inversión, fondos de inversión, otro tipo de manera de vivir y de invertir en ciertas cosas, y allí muchas personas por necesidad pues han podido acudir a Bitcoin, entonces ya llevan años viviendo así, entonces ni siquiera... O sea, lo vives de forma muy natural, ¿no? El cómo es vivir en Bitcoin a secas y en nada más, ¿no? O a lo mejor una combinación de Bitcoin y USDT, ¿vale? Eso también es bastante, bastante frecuente. Pero vamos, por ese lado yo creo que esa es la principal diferencia. Y luego en cuanto a Costa Rica, pues es que lo que es una pasada de... Vamos, yo iría a todas estas conferencias porque son... siempre te llevas algo muy bueno, conoces a la gente, que es dificilísimo conocer a todos estos perfiles y reunirlos en un mismo lugar. Y lo que te llevas de Costa Rica, la belleza del país, o sea, yo creo que es... o sea, estuve en el Parque Nacional Manuel Antonio, yo creo que es uno de los sitios más bonitos de la Tierra, o sea, es espectacular, pero es que Costa Rica en general es espectacular. Sí, es un país precioso. Pues bueno, por ir cerrando, entonces, si lo he entendido bien, un poco como la conclusión es que la gente que está en la Latinoamérica ve a Bitcoin un poco más como algo para vivir, usar, porque lo han adoptado mucho antes que aquí en Europa, y en Europa como la vivencia y la situación es otra, pues pareciera que es más como un vehículo de inversión, ¿no? Aunque no deberíamos de dormirnos en nuestros laureles, y por eso se suele decir lo de vengo del futuro para avisarte que que esto viene, y deberíamos de hacer los deberes, ¿no, Álvaro?
Sí, sobre todo ves eso, ves que la gente en Argentina que ya lleva años, décadas, algunos más de una década viviendo en esto, es que no se puede comparar a cómo viven ellos a cómo viven el resto de argentinos, ¿no? El cómo hacerte dueño de tu riqueza y controlar tu riqueza te da una posición social y vital de despreocupación, de tranquilidad, de estabilidad, de paciencia, que, y de disfrutar de la vida. De eso precisamente que decía con la película de In Time, ¿no? Es como Bitcoin con el tiempo te da, te da más tiempo de vida y más calidad de vida. Entonces yo creo que eso es lo que más se nota, ¿no? Que al final la gente que ha hecho los deberes con Bitcoin pues está mucho mejor, ¿no? Así que como siempre, pues yo os recomiendo tanto ir a las conferencias que podáis, porque no solo vais a aprender mucho con las charlas, sino que también vais a conocer a las personas, vais a conocer sus vivencias y su experiencia dentro de Bitcoin, y eso vale mucho, sobre todo para la cantidad de gente que ha conseguido trabajos relacionados en Bitcoin gracias a ese tipo de cosas. Y yo creo que es una oportunidad muy buena para seguir profundizando, porque al final en Bitcoin ya sabemos que podemos profundizar hasta el centro de la Tierra casi, ¿no? Le llegan las madrigueras y nada, haced los deberes con Bitcoin porque es prácticamente lo mejor que podéis hacer. Así que recordad que tenéis para suscribiros a la newsletter, para formaros en autocustodia y privacidad con el método Bitcoin 360 y también os dejaremos el enlace por si queréis comprar la filosofía de Bitcoin. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, Decentra. Nada, un placer, gracias a todos y nos vemos.